Continuamos con la serie de mensajes basados en las parábolas. El título del mensaje de hoy es Buenos mayordomos. Un mayordomo es alguien que se ocupa de cuidar una casa y los bienes de otra persona. La idea de mayordomía tiene que ver con la administración, el uso inteligente de un bien que el dueño confía en un mayordomo. Los cristianos, las cristianas, somos responsables por la administración de los talentos y los dones dados por Dios. No hace falta que busquen en este momento los textos bíblicos que voy a mencionar, pero si lo desean, pueden tomar nota de estos textos que voy a decir, para buscarlos en otro momento. El primer texto que pueden tomar nota es Mateo 25:15. Mateo 25:15. Mateo 25:15. El otro es Romanos capítulo 12, versículo 3. El otro texto es 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 2. El otro es 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios 12, versículo 7. Este otro texto, que también es conveniente que tengan presente, es Efesios capítulo 4, versículo 7. Y 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Hallamos en estos versículos una expresión en común que indica la responsabilidad personal de ejercitar los dones dados por Dios. La expresión en común en todos los textos que les mencioné, si los leen con atención, es cada uno administre sus dones con responsabilidad. Cada uno es responsable frente a Dios por los dones que Él nos ha dado. Jesús, a través de la parábola de los talentos, enseñó cuál es la actitud esperada por Dios con relación a los bienes que Él nos da para administrar. Estos bienes pueden ser materiales o espirituales. Jesús, ubíquense ahora en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 39. En Mateo capítulo 25, versículos 14 al 39, Jesús dijo: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno de acuerdo a su capacidad. Y se fue este señor de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegado el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegado también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2, mira, he ganado otros 2 talentos. Su Señor le dijo: bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegado también el que había recibido 1 talento, dijo:
Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto tu dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Un buen mayordomo, una buena mayordomo, en primer lugar, no da lugar a las excusas. En la parábola de los talentos, que acabamos de leer en Mateo capítulo 25, en el versículo 14, un hombre confió su dinero a sus siervos. Este hombre, en forma simbólica, hace referencia a Dios, que otorga talentos y dones de todo tipo para que lo administren los que creen en Él. En esta parábola, de acuerdo a lo que dice en Mateo, capítulo 25, versículo 15, cada uno recibió diferentes cantidades, según su capacidad, es decir, de acuerdo a lo que cada uno podía hacer rendir el dinero. Dios da oportunidades a todos, a todas las personas, pero a ninguno le ata la soga al cuello. El acento no está puesto en la cantidad que cada uno tiene para administrar, sino en la fidelidad de poner los talentos y los dones a trabajar para el reino de Dios. El Señor reparte según las propias capacidades. Y Él nos va a estirar como las gomitas. Vieron que hay gomitas que tienen diferentes tamaños. La más chiquitita va a estirar un poco, la más grande va a estirar un poco más, y la siguiente otro tanto más. El Señor nos conoce, Dios nos conoce a cada uno, y Él va a esperar de nosotros nuestro máximo potencial, y nos va a dar de acuerdo a nuestras capacidades, para que administremos y pongamos por obra aquello que Él espera de nosotros. Cuanto mayor es la capacidad, mayor es la dificultad para hacer producir esos dones o talentos. El Señor sabe que de acuerdo a la capacidad que tenemos nos va a presentar desafíos aún más altos, aún más difíciles. Él espera que seamos fieles y constantes en la administración de los talentos y los dones que Él pone en nuestras manos. Sin embargo, hay diferentes formas de excusarse o disculparse. Una forma de excusarse es decir: no soy digno, no tengo autoridad, otros lo hacen mejor que yo. O simplemente algunas personas dicen: no lo siento. Entonces no ponen a trabajar sus talentos y sus dones. No tuve tiempo, ahora no puedo. Pero no hay que perder de vista quién es el que da los talentos y los dones y lo que espera de nosotros. Por otro lado, un buen mayordomo, una buena mayordomo, en segundo lugar, no da lugar a la negligencia. La conducta negligente es una conducta irresponsable. La conducta irresponsable puede verse en el que recibió un talento y lo que hizo con esto. La conducta negligente se encuentra en el que recibió este solo talento. En Mateo 25, 24 al 28 dice: pero llegado también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo.
Pero su señor le respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, lo menos que podía haber hecho, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenme el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Llamemos las cosas por su nombre. Lo que normalmente se interpreta como humildad, en realidad es negligencia, desinterés y descuido. Otro elemento importante es el contexto inmediato a esta parábola. Todo el capítulo 25 de Mateo gira en torno a la consagración y a la responsabilidad. En la parábola anterior, la parábola de las 10 vírgenes, se destaca la actitud responsable de las que fueron prudentes y contaron con el aceite suficiente para no quedarse a oscuras y esperar a quien les venía a buscar. No perdamos de vista que las parábolas son relatos que simbolizan verdades profundas. Tanto la parábola de los talentos como la parábola de las 10 vírgenes son pasajes de carácter escatológico sobre los últimos tiempos. Estas parábolas hacen a la expectativa de la venida del Señor, hacen referencia a la expectativa de la venida de Jesús y muestran la importancia de esperar la segunda venida de Cristo siendo buenos mayordomos de los talentos y dones dados por Dios. No hay lugar para la negligencia, no hay lugar para la irresponsabilidad, porque Dios es el dueño de todo. Él pone capacidades en nuestras manos para ponerlas a trabajar, multiplicarlas y esperar su venida con las manos en el arado. Dios espera que estemos en tarea. Más allá de los resultados inmediatos, Dios espera que en forma responsable estemos haciendo lo que Él nos ha dado a hacer. Nuestra responsabilidad es invertir los dones, los talentos, no guardarlos, favoreciendo la reproducción espiritual. Si ocultamos lo que Dios ha dado, se entorpece el obrar de Dios. No hay que poner los ojos en lo que el otro tiene, en lo que el otro hace o no, con sus talentos y con sus dones. Yo no voy a responder por lo que el otro haga frente a Dios. Voy a responder por lo que yo haga con esos talentos y dones. Cada uno de nosotros va a responder con lo que haga con sus talentos y sus dones. Hay que poner los ojos en lo que uno tiene y en lo que uno puede hacer, compartiendo con otros nuestra experiencia de fe, favoreciendo la reproducción espiritual. Todos los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador, hemos sido enviados y hemos recibido la capacidad para ir y hacer discípulos. La gran comisión que dejó Jesús nos alcanza a cada uno de nosotros. Vayan y hagan discípulos. Y Él nos ha dado los dones, los talentos, las capacidades para hacerlo. Y cada uno de nosotros va a responder ante Dios por aquello que haga o no. Un buen mayordomo, además, una buena mayordoma, en tercer lugar, no da lugar a la pereza. El libro del pueblo de Dios, que es una versión de la Biblia, refleja en su traducción el sentido de urgencia que tuvieron los administradores responsables. En Mateo 25:15, el que recibió 5 talentos, dice en el texto, enseguida fue a negociar. Y de acuerdo a Mateo 25:15, de la misma manera procedió el que recibió 2 talentos. Tanto el que recibió 5 como el que recibió 2
enseguida fueron a hacer su tarea. Ellos interpretaron el sentido de urgencia. Negociar significa negar el ocio, es decir, dar fruto, trabajar, producir, en nuestro caso, para el reino de Dios, para que el reino de Dios sea dado a conocer. Negociar es lo contrario de la pereza, y Dios no quiere que seamos perezosos en lo espiritual. El Señor consideró esa actitud, y al ver lo bien que habían sido administrados los talentos, en Mateo 25, 21 y en Mateo 25, 23 respondió: servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Las palabras de los servidores son de vital importancia. Los dos primeros, en Mateo 25, 20 y en Mateo 25, 22, dijeron: me entregaste, me diste para administrar, y he ganado, he producido. La expresión es activa, en primera persona. El tercero, en Mateo 25, 24, Mateo 25, 24 dijo: te conocía que eres hombre duro, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Este último no asumió la responsabilidad que le había sido delegada y hace responsable a su proveedor de ser una persona exigente, por lo que dio lugar al miedo y a la duda, enterrando el talento para no perderlo, pero no lo hizo producir. Dicha actitud le costó el único talento que tenía, teniendo que soportar la vergüenza que implicaba ver cómo los otros dos habían sido productivos. Las enseñanzas principales de la parábola son las siguientes. La mayordomía de los talentos y dones debe ser ejercitada con responsabilidad, una responsabilidad que es individual. Los talentos no pueden ser entregados, los talentos no pueden ser escondidos, por lo menos no debiera ser así. Los primeros bendecidos en ejercitar los talentos y los dones somos aquellos que los recibimos. Una buena mayordomía favorece el crecimiento del cristiano, el crecimiento de la cristiana, porque ejercita sus dones y sus talentos. Una mayordomía responsable de los talentos y dones implica tener en claro quién es el dador. Un buen mayordomo, una buena mayordomo, sabe quién es el dador de los talentos y los dones, por lo cual se hace cargo de ejercitarlos, de perfeccionarlos, de prepararse para dar un buen rendimiento. Una mayordomía responsable se hace evidente en el marco de la consagración y el servicio a Dios. Además, una buena mayordomía hace crecer a la persona que los ejercita y amplía su responsabilidad. ¿Cuál es su actitud frente a los talentos y dones que Dios le ha dado? ¿Está ejerciendo una buena mayordomía en todos los aspectos de su vida? Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos diste las parábolas, mensajes muy profundos, simbólicos, espirituales, para aquellos que son tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre, porque tú nos das el discernimiento espiritual para comprender las parábolas, estos mensajes que encierran verdades profundas, desafíos para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por los talentos, gracias por los dones que tú nos has dado a cada uno. Gracias, Padre, por los dones, los talentos que ha recibido tu hija, tu hijo. Gracias, Padre, porque todos
participamos del ejercicio de estos dones y talentos. Gracias, Padre, porque nos has dado capacidades en común y nos diste una misión en común: ir y hacer discípulos. Danos la paciencia y el amor para avanzar tomados de tu mano, alcanzando a aquellos que tanto te necesitan. Ayúdanos a ser buenos administradores de todos los bienes que han llegado a nuestras manos, sean estos materiales como espirituales. Gracias por la fortaleza, gracias por el discernimiento, gracias por ayudarnos cada día en nuestra mayordomía. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor.